2 días antes de graduarme. Mi familia me dio una carta de desheredamiento hasta que descubrí que no era solo papel, sino el filo de un cuchillo que habían afilado durante años en mi espalda. Quemé esa carta en el balcón de nuestra casa en el barrio de Salamanca, viendo cómo las llamas devoraban mi apellido como si fuera carne podrida. Y juré que el fuego que sentía en el pecho no se apagaría hasta que ellos sintieran el mismo infierno. Pero el verdadero shock vino cuando, al día siguiente, mi hermano menor del hijo pródigo, el favorito, me sonrió con dientes de tiburón y me susurró: «Bienvenido al juego, hermano, ahora vas a aprender lo que es perderlo todo». El sol de Madrid caía como un yugo sobre mis hombros mientras caminaba por las calles empedradas del barrio de Salamanca. Esa jauría de lujo donde los ricos se disfrazan de aristócratas y los secretos se venden por el precio de un café en la Puerta del Sol. Yo, Alejandro Ruiz, 28 años, doctorando en Derecho en la Complutense, con una tesis sobre herencias y traiciones familiares que ahora parecía una broma cruel del destino. Mi vida había sido un tapiz tejido con hilos de oro. Padre, el gran Emilio Ruiz, magnate inmobiliario que convertía ruinas en rascacielos. Madre, Isabel, la reina de las galas benéficas que ocultaba sus affairs con un velo de caridad. Y mi hermano, Javier, el niñito mimado que estudiaba arte en París pero pasaba más tiempo en yates que en aulas. Todo se deshilachó esa mañana de junio, 2 días antes de la ceremonia de graduación. Llegué a casa, nuestra mansión en la calle Serrano, con sus balcones de hierro forjado y jardines que olían a jazmín traicionado, y encontré la carta sobre la mesa del comedor, junto a una copa de Rioja que mi padre ni siquiera había terminado. «Estimado Alejandro», decía en letra cursiva impecable, «por razones de conducta incompatible con los valores familiares, se le notifica la exclusión total de la herencia Ruiz. Firmado, Emilio y Isabel Ruiz». No había detalles, ni acusaciones específicas, solo esa puñalada limpia, quirúrgica, como si yo fuera un tumor que habían decidido extirpar. Me quedé allí, paralizado, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. ¿Conducta incompatible? ¿De qué hablaban? Yo, que había sacrificado noches enteras por la firma, que había firmado contratos turbios para salvar el imperio familiar durante la crisis del 2008, que había callado cuando Javier robaba fondos de la empresa para sus vicios. Recordé la noche anterior, en la cena familiar, padre mirándome con ojos de vidrio, madre evitando mi mirada mientras Javier reía con esa sonrisa que siempre me había picado como una espina. «¿Estás bien, Ale?», me había preguntado ella, pero su voz era un hilo de seda rasgada. Subí al balcón, la carta temblando en mi mano como una hoja muerta. El viento de Madrid, ese siroco urbano que trae arena del desierto y promesas rotas, me azotó la cara. Saqué el encendedor Sipo que mi abuelo me había dado, el único Ruiz decente, el que murió arruinado por las deudas de mi padre, y prendí fuego al papel. Las llamas bailaron, naranjas y voraces, devorando las palabras que me despojaban de todo: la casa, los pisos en la Costa del Sol, las acciones en el banco. Cenizas volaron hacia el cielo, y con ellas, mi lealtad. «Que se jodan», murmuré, pero el juramento en mi mente fue más profundo: los haría pagar. No con balas o veneno, eso era para cobardes, sino con la ley que yo conocía mejor que nadie. Con la verdad que ellos habían enterrado bajo capas de mentiras. Javier apareció en la puerta del balcón, con su camisa de lino desabotonada y un cigarrillo entre los labios. 24 años, ojos verdes heredados de madre, y una arrogancia que lo hacía parecer un torero en su primera corrida. «Hermoso espectáculo, hermano». «¿Drama shakespeariano?». Su voz era miel envenenada, y se acercó, apoyándose en la barandilla como si fuéramos cómplices. Le conté lo de la carta, esperando. ¿Qué? ¿Indignación? ¿Apoyo? En cambio,
Soltó una carcajada que resonó en el patio interior. Papá y mamá finalmente lo hicieron. Bienvenido al club de los perdedores. Pero oye, no es personal. Es negocio. ¿Negocio? Ahí estaba el primer corte. Javier. Mi sombra. Mi protector en la infancia, el que me cubría cuando padre nos azotaba por notas bajas. Ahora me traicionaba con una sonrisa. Explícate, exigí, agarrándolo por el cuello de la camisa. Él no se inmutó, al contrario, sus ojos brillaron con esa malicia que siempre había disimulado. Tú eras el perfecto, Ale. El hijo mayor, el heredero. Pero cometiste errores. Aquel escándalo con la amante de papá. ¿Crees que no lo saben? Y tus investigaciones en los libros contables. Demasiado curioso para tu propio bien, el escándalo. Recordé a Elena, la secretaria de padre, con su piel oliva y sus susurros en las sombras de la oficina. Una aventura fugaz, un error de juventud, pero suficiente para que Javier lo usara como munición. ¿Y los libros? Sí, había olido la podredumbre, desvíos de fondos a paraísos fiscales, sobornos a políticos para permisos de construcción. Había confrontado a padre meses atrás, en su estudio lleno de humo de puro, y él me había prometido arreglarlo. Mentira. Todo era una telaraña para protegerme. O para silenciarme. Esto no termina aquí, le dije, soltándolo. Javier se encogió de hombros. Inténtalo. Pero recuerda, la familia es sagrada en España. Y tú ya no eres familia. Su fue silbando, dejando un rastro de humo y asco en mi boca. Esa noche no dormí. Madrid bullía fuera, con sus bares de tapas y risas falsas, pero en mi habitación, esa que había sido mía desde niño, con postes de Real Madrid y libros de Unamuno, planeé. Llamé a mi mejor amigo, Marcos, el único que quedaba de la verdadera lealtad. Abogado en un bufete de la Gran Vía, con una cicatriz en la mejilla de una pelea callejera en Malasaña. Ale, ¿qué coño pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo. Y su respuesta fue un gruñido, ven a mi piso. Trae el portátil. Vamos a desenterrar esqueletos. El piso de Marcos en Chamberí era un caos organizado, pilas de expedientes, botellas de Mau vacías y un gato callejero que ronroneaba como un traidor. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz cruda de una bombilla, y abrí los archivos que había copiado de la empresa. Mira esto, dije, señalando transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Marcos silbó. Tu padre es un hijo de puta astuto. Pero si lo expones, te arrastras con él. ¿Estás seguro? ¿Seguro? El odio era una marea en mi vientre, caliente y salada. Pensé en madre, en sus joyas que pagaban mis estudios, en padre, que me había enseñado a mentir con una sonrisa, en Javier, que ahora heredaría todo. Sí. Pero no solo eso. Quiero que sufran. Que pierdan el honor, el dinero. Todo. Marcos negó con la cabeza, pero sus ojos brillaban. Eres un Ruiz, al fin y al cabo. La venganza es genética. Al amanecer, con el primer café amargo en la garganta, esbocé el plan, demandas civiles por fraude, filtraciones anónimas a la prensa del País, El Mundo, y unas en la Mengue, el testamento falsificado que sospechaba Javier había urdido. Pero el primer paso era la graduación. Iría, sonreiría, y en el discurso que me habían pedido dar sobre el legado familiar en el derecho moderno, escupiría veneno disfrazado de sabiduría. Mientras salía al balcón de Marcos, mirando cómo el sol teñía la sierra de Guadarrama de oro falso, sentí el primer pinchazo de duda. ¿Y si ganaba? ¿Qué quedaría de mí? Pero el odio ahogó la voz. La venganza no pregunta, exige. La ceremonia de graduación en la Complutense fue un circo de togas negras y aplausos huecos, bajo el cielo plomizo de Madrid que amenazaba tormenta. Yo subí al podio con la cabeza alta,
el diploma enrollado como un pergamino de exilio. Y miré a la multitud, cientos de caras anónimas. Pero solo 3 importaban. Padre, en la primera fila, con su traje de Savile Row y expresión de mármol. Madre, a su lado, con un sombrero que ocultaba ojos hinchados. Javier, retrasado, mascando chicle como un adolescente rebelde. No aplaudieron cuando pronuncié mi nombre. Mejor así, su silencio era mi combustible. Damas y caballeros, empecé. Voz firme, gracias a las clases de oratoria que padre me había impuesto de niño. El derecho no es solo ley, es legado. Un hilo que une generaciones, pero que se rompe cuando la traición lo corta. Pausa. Un murmullo recorrió el auditorio. Sentí sus miradas como dagas. Imaginemos una familia. El padre construye un imperio sobre arena movediza. El hijo lo defiende con uñas y dientes. Pero el hermano. El hermano envenena el pozo por codicia. ¿Es justicia desheredar al leal y premiar al ladrón? No. Es el preludio de la ruina. Padre se removió en su asiento. Madre palideció. Javier, el muy cabrón, sonrió como si fuera una anécdota divertida. Bajé del podio entre felicitaciones falsas. Y en el jardín del campus, con sus olivos centenarios y bancos donde los estudiantes fumaban porros, Marcos me esperó con un abrazo y una cerveza fría. Lo clavaste, cabrón. Ahora, a por ellos. Pero la confrontación vino esa misma tarde. En el restaurante familiar en la Plaza Mayor, donde las paellas humeaban como sacrificios paganos y los turistas chinos fotografiaban torres góticas. Nos sentamos en la mesa privada, la que padre reservaba para asuntos delicados. Hijo, empezó él, voz ronca por el tabaco. La carta fue un error de redacción. Hablaremos de ello. Mentira. Sus ojos decían, cállate o te entierro más profundo. Madre intervino, su mano temblorosa sobre la mía. Alejandro, por favor. La familia es todo. Javier. Él necesita el dinero para su futuro. ¿Futuro? Javier, que había dilapidado 2 millones en cocaína y putas en Ibiza. Necesita. Repetí, riendo amargo. Y yo, ¿qué? Soy el chivo expiatorio por vuestros pecados. La discusión escaló, platos que volaban, voces que atraían miradas de camareros. Padre me llamó ingrato. Yo le recordé el soborno al alcalde de Toledo por aquel edificio que se derrumbó, matando a 2 obreros. Eso fue un accidente, rugió él. Y mi desheredación. Justicia divina. Contraataque. Javier, siempre el pacificador falso. Se levantó. Basta. Ale, si tanto te duele, firma esto. Sacó un sobre, un acuerdo de confidencialidad, con una suma ridícula 100.000 euros para mi silencio eterno. Tómalo y vete a tu vida de perdedor. Lo rasgué frente a sus narices, pedazos cayendo como nieve sucia. No quiero tu limosna. Quiero la verdad. Y la tendréis todos. Salí furioso, el corazón latiendo como un motor averiado, y me refugié en el piso de Marcos. Allí, entre expedientes y cerveza, profundizamos el plan. Primero, la demanda por fraude fiscal, dijo él, tecleando en su laptop. Usaremos los documentos que copiaste. Pero necesitas pruebas irrefutables. ¿Qué hay de Elena? Ella vio cosas, Elena. Mi error, mi debilidad. La llamé esa noche, desde un bar en Malasaña, donde el punk rock ahogaba mis demonios. Ale. ¿Sigues vivo? Contestó ella, voz ronca por el vino o el llanto. Nos encontramos en un café discreto de la calle Fuencarral, bajo luces tenues que ocultaban arrugas prematuras en su rostro. Elena era una sombra de la mujer que había conocido, pelo negro desordenado, ojos cafés hundidos por noches sin dormir. Tu padre me despidió después de nosotros. Y Javier, ese hijo de puta, me amenazó. Dijo que si hablaba, me hundiría. Me contó todo, los desvíos,
Las fiestas donde políticos y banqueros se emborrachaban con putas pagadas por la empresa. El testamento que Javier había falsificado con un notario corrupto en Sevilla. Pruebas. Susurré. Ella sacó un USB de su bolso. Correos. Fotos. Grabaciones. Por ti. Porque una vez creí que eras diferente. El beso que nos dimos allí, entre tazas de café frío, fue amargo como la traición. No era amor, era alianza. Pero al salir, con el USB quemándome el bolsillo, sentí el primer tirón de culpa. Elena era la intermediaria perfecta víctima como yo, pero con garras. Juntos, filtramos la primera bomba, un artículo anónimo en El Confidencial sobre el Imperio Ruiz y sus sombras fiscales. Al día siguiente, las acciones cayeron un 15%. Padre me llamó 100 veces, no contesté. Pero el odio crecía, mutando. En sueños, veía sus caras ardiendo, y me despertaba sudando, con el nombre de Javier en los labios. Él era el núcleo, el gusano en la manzana. Decidí confrontarlo solo. Lo cité en el retiro, al atardecer, donde los rowers surcaban el estanque como almas perdidas. Llegó en su Porsche rojo, oliendo a colonia cara y arrogancia. ¡Qué poético, hermano! ¿Vas a pedirme perdón? Le mostré el USB. Sé lo del testamento. Y de Elena. ¿Crees que puedes comprarme? Su risa se quebró por primera vez. Eres patético. Papá siempre supo que eras débil. Yo lo salvé todo, convencí al notario. Pagué a los inspectores. Tú solo hablabas de ética, ahí estaba, el conflicto desnudo. Familia contra familia. Honor contra supervivencia. Lo empujé contra un árbol. Mi puño en su garganta. ¿Te arrepentirás? Él jadeó, inténtalo. Pero recuerda, mamá está enferma. Cáncer. Si nos hunden, la matas tú, el mazazo. Madre, con su sonrisa frágil, sus misas en la almudena. Retrocedí, el mundo girando. ¿Era bluff? Javier se irguió, ajustándose la corbata. Piensa en eso, Ale. La venganza tiene precio. Su fue, dejándome solo con el estanque que reflejaba un cielo tormentoso. Esa noche, en el piso, Marcos y Elena me esperaban. No pares, dijo ella, su mano en mi rodilla. Ellos no pararían, pero el semilla de duda germinaba. ¿Y si la ruina los destruía a todos? No. El fuego en mí era más fuerte. Al día siguiente, presentamos la demanda en los juzgados de la calle San Bernardo. El escándalo estalló, portadas de ABC gritando el Clen Ruiz al banquillo. Los días siguientes fueron un torbellino de flashes y susurros en Madrid, donde las noticias corren más rápido que los taxis en hora punta. Mi foto del hijo desheredado. El acusador salpicaba portadas. Y el teléfono no paraba, periodistas de La Sexta. Abogados rivales ofreciendo arreglos. Me mudé temporalmente al piso de Marcos, durmiendo en un sofá que olía a cerveza rancia, mientras Elena se instalaba en el de al lado. Su presencia un bálsamo y una tentación. Somos guerrilleros ahora, bromeaba ella, sirviéndome tortilla de patatas a medianoche. Pero el verdadero laberinto empezó en la primera vista preliminar, en los juzgados neoclásicos de la Plaza de Castilla, donde el aire huele a papel viejo y desesperación. Padre llegó con un equipo de letrados que podrían comprar Andorra, su bastón golpeando el mármol como un veredicto. Madre, delgada como un espectro, se apoyó en Javier, quien lucía un traje que gritaba inocencia fingida. Yo, solo con Marcos a mi lado, sentí el peso de generaciones Ruiz aplastándome. El juez, un hombre canoso con ojos de halcón, leyó las acusaciones: fraude fiscal por 20 millones, falsificación de testamento, coacción a testigos. Padre negó todo. Voz grave: mi hijo mayor ha sido manipulado. Busca atención. Javier añadió: está resentido por la herencia. Inventa mentiras.
Madre lloró en silencio. Su pañuelo un blanco de rendición. Presentamos el USB, correos incriminatorios. La grabación de Javier amenazando a Elena. El tribunal se congeló. Esto es dinamita, murmuró Marcos. Pero el twist vino cuando el abogado de padre contraatacó. Señoría, estas pruebas fueron obtenidas ilegalmente. Hackeo. Mi cliente demandará por difamación. Mentira. Yo no había hackeado. Elena había filtrado. Pero el daño estaba hecho, el juez ordenó peritaje. Y salimos con una orden de alejamiento mutua. Fuera. Bajo la lluvia torrencial que azotaba Madrid como lágrimas divinas. Padre me acorraló en el aparcamiento. Detén esto, Alejandro. Por tu madre. Su aliento olía a apuro y miedo. Ella tiene cáncer de pulmón. Etapa 3. Si sigo en esto, no habrá dinero para tratamientos privados. El mundo se inclinó. Recordé sus abrazos en Navidad, sus cuentos de la posguerra, cuando España era un campo de minas emocionales. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré. Él bajó la mirada. Porque sabía que usarías cualquier excusa para herirnos. Javier apareció, tirando de padre. Vámonos. Este traidor no vale la pena. Pero en sus ojos vi pánico genuino. Por primera vez, Javier el intocable parecía vulnerable. Esa noche, solo en el piso, el PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Edenweb se mezcló con H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Llamé a madre. No contestó. En cambio, Elena llegó con vino y consuelo. No pares. Si cedes, te consumirán. Nos amamos allí, en la penumbra, cuerpos chocando como olas en la Costa Brava. Pero al amanecer, la culpa me devoró. ¿Estaba matando a mi madre por venganza? El plan mutó. Marcos sugirió ir más profundo, investigar a Javier. Ese niñato tiene deudas en Montecarlo. Casinos. Usureros. Si lo exponemos, se derrumba solo. Elena accedió, conocía a un contacto en la policía. Un inspector de la UDYSEO que odiaba a los Ruiz por un caso viejo de blanqueo. Nos reunimos en un bar de lavapiés, Malticalcheal y crudo, donde el falafel se mezclaba con el olor a hachís. El inspector, un tipo fornido llamado Raúl, bebió su caña y escupió, los Ruiz me jodieron, en el 2012. Un soplo anónimo los salvó. Dame algo sólido, y os doy el expediente. Le dimos copias del USB. A cambio, Raúl nos filtró. Javier debía 5 millones a un clem gitano de la Cañada Real. Prestamistas que no perdonaban. Si tu padre cae, Javier va a la mierda. Y ellos vendrán por él. El conflicto se ramificaba, no solo familia, sino sociedad subterránea. Ley contra crimen. Decidí usarlo. Anónimamente, envié pistas al clan sobre la ruina inminente de los Ruiz. Que muerdan la mano que les debe. Mientras, el escándalo crecía. Protestas frente a la sede Ruiz en la Castellana. Viudas de obreros muertos exigiendo justicia. Mi foto en las noticias. De héroe para unos. Villano para otros. Un tuit viral, Alejandro Ruiz. El hijo que mordió la mano que le dio de comer. El honor. Ese fantasma español. Me perseguía. En una entrevista con Telemadrid, defendí, no es venganza, es justicia. En España, la corrupción familiar envenena a la nación, pero el CEA otra o personal vino en una cena improvisada con madre. Me citó en su club de Brillant Recoletos, un bastión de señoras con perlas y secretos. Estaba demacrada, el cáncer royéndole desde dentro. Hijo, para. Por mí, lágrimas en sus ojos azules. Javier. Él falsificó todo por miedo. Tu padre lo encubrió para protegerlo. Pero tú eras mi esperanza. Confesó, el desheredamiento fue idea de Javier. Pero padre lo firmó para enseñarte una lección. Lección. Como si yo fuera un perro. La abracé.
oliendo su perfume de vainilla marchito. Lo siento, mamá. Pero no puedo parar. Me rompieron. Salí destrozado. El corazón un campo minado. Elena me esperó en el coche. Dime que no cedes. No cedí. Al día siguiente. La segunda filtración, detalles del clan gitano en un blog anónimo. Javier llamó. Voz quebrada, hermanos. ¿Qué has hecho? Esos hijos de puta vienen por mí. El twist menor no era solo deuda. Javier había prometido a los prestamistas acciones en la empresa como colateral. Si caía el imperio, lo descuartizaban. Mi venganza se volvía cadena, yo, el vengador. Ahora era verdugo indirecto de mi hermano. La sierra de Guadarrama se erguía como un muro de granito al norte de Madrid, un refugio para los ricos que huían del bullicio urbano. Pero para mí, era el escenario perfecto para el enfrentamiento. Alquilé una cabaña en Cercedilla, un nido de pinos y niebla donde el aire cortaba como navaja, y cité a Javier allí. Ven solo. O filtro todo a la policía. Él llegó al atardecer, en un jeep que chapoteaba en el barro, ojos rojos de insomnio y coca. La cabaña olía a leña húmeda y traición. Nos sentamos frente a la chimenea que crepitaba como risas sardónicas. Habla, dijo él, sirviéndose coñac de mi botella. Le conté lo que sabía, las deudas, los prestamistas, cómo su codicia había enredado a la familia en un nudo gordiano. Eres un monstruo, Javier. Siempre lo fuiste. Robaste mi lugar porque no podías ganártelo, el río. Pero era un sonido roto, como vidrio pisado. Tú, el santo. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Tú me pegabas por diversión. Me encerrabas en el armario. Padre te idolatraba. Y yo. Yo era el repuesto flashback, sí. Lo recordaba vagamente. Celos infantiles en el jardín de la mansión, donde los juguetes eran armas. Pero eso no excusaba. Crece, Javier. Tus excusas son mierda. El conflicto explotó, puños volaron, lámparas se rompieron. Lo derribé contra la pared, mi rodilla en su pecho. Firma la retractación del testamento. Devuélveme mi parte. El jadeo, jamás. Prefiero morir. Pero en sus ojos vi el miedo, no a mí, sino a los que venían por él. Esos gitanos. Me torturaron una vez. Rompieron dedos. Si padre cae, soy hombre muerto. Pausa. El fuego iluminaba su rostro, revelando grietas en el villano, un niño asustado bajo la máscara. Por un segundo, lo compadecí. Ayúdame, Ale. Somos sangre. La palabra que siempre usaban para manipular. Me levanté, asqueado. La sangre no traiciona. Tú lo hiciste. Lo dejé allí, atado con cuerdas de la cabaña, no para torturarlo, sino para que sintiera la impotencia. Y bajé a Madrid. Elena me esperaba en el piso. Con noticias peores, madre había colapsado, ingresada en el hospital clínico. Corrí allí. El tráfico un infierno de bocinas y lluvia. Y la encontré en una habitación estéril, tubos serpenteando como venas falsas. Hijo, murmuró, pálida como cera. Javier. Dile que lo perdono. Lágrimas. Mi pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se quebró, la abracé, sollozando como un niño. Lo haré, mamá. Todo se arreglará, pero al salir, Marcos me interceptó en el pasillo. La prensa sabe de la cabaña. Alguien filtró. Y hay un allanamiento en la sede Ruiz mañana. Filtró. Sospeché de Raúl, el inspector, vendiendo info. O peor, Javier había escapado y contraatacado. El plan se deshilachaba. Regresé a Cercedilla al amanecer, la niebla envolviendo la cabaña como un sudario. Javier se había liberado, pero dejó una nota, gracias por el recordatorio. Hermano. Ahora juego sucio. El teléfono sonó, padre. Alejandro.
Tu hermano ha desaparecido. Y hay matones preguntando por él en casa. Pánico. Mi venganza había desatado el caos, el clan gitano. Alertado por mi filtración. Cazaba a Javier. Conduje como un poseído por la sierra. Curvas traicioneras donde un error significaba abismo. Encontré a Javier en un claro. Acorralado por 3 hombres de piel curtida y ojos de cuervo, los prestamistas. Ale. Gritó él. Voz rota. Los tipos se volvieron, cuchillos brillando. Sin pensar, embestí con el chip, derribando a uno. Disparos rasgaron el aire, un neumático explotó. Salí rodando, puño en alto. Es mío. Dejadlo. Peleamos, puñetazos en la niebla. Sangre mezclándose con barro. Yo, el abogado, convertido en bestia, ellos, sombras de la España marginada que los Ruiz habían pisoteado. Derribé a 2, pero el tercero me cortó el brazo, dolor como fuego líquido. Javier, cobarde, corrió. Traidor, rugí. Pero lo alcancé, y juntos escapamos, jadeando en el bosque. En la cabaña, vendé mis heridas con trapos sucios. «¿Por qué me salvaste?», murmuró él, vendándome a mí. «Porque al final, la sangre cuenta», respondí, amargo. Hablamos entonces, por primera vez como hombres, sus adicciones. El vacío de ser el segundo. Cómo falsificó el testamento para proteger la familia de mis idealismos. Te odio, pero te necesito, confesó. Alianza frágil. Pero el twist se cernía. Raúl llamó, tengo algo grande. Ven a la comisaría. En Madrid. Bajo luces fluorescentes. Nos mostró el expediente, no solo fraude. Padre había estado involucrado en un homicidio en los 90. Un socio desaparecido en la Costa del Sol. Y la prueba, un video granulado. Con padre ordenando el golpe. Tu madre lo sabe. Por eso el cáncer la está matando, culpa. El mundo se derrumbó. Mi venganza, que creí justa, era solo la punta. El verdadero monstruo era padre. Javier palideció, no. Él nos juró que era un accidente. Decidí, lo usaríamos. Pero al salir, un coche negro nos siguió. Los prestamistas. O peor, matones de padre. La tormenta estalló literal y metafórica, relámpagos iluminando la sierra mientras huíamos. Javier, por primera vez, me cubrió, disparó al aire con una pistola robada, gritando corre. Herido, tosiendo sangre, me arrastró a la carretera. Lo siento, hermano, susurró. En el hospital, mientras cosían mi brazo, juré, la venganza continuaba, pero ahora contra el patriarca. La basílica de la Almudena se alzaba como un coloso gótico sobre Madrid, sus torres perforando el cielo nublado. Un santuario donde los pecados se confesaban pero rara vez se absolvían. Elegí ese lugar para el clímax porque madre amaba sus misas, y porque en sus sombras, las verdades salían a flote como cuerpos en el Manzanares. Era julio, el calor pegajoso de la meseta española que hacía sudar confesiones, y yo había convocado a la familia, padre, madre en recién salida del hospital, frágil como porcelana, Javier, y yo, con Marcos y Elena como testigos silenciosos en los bancos traseros. Entramos por la puerta principal, el eco de nuestros pasos amplificado por la cúpula que parecía juzgarnos. Padre cojeaba, su bastón un cetro roto, Javier, vendado y demacrado. Evitaba mi mirada, madre, con un chal sobre los hombros huesudos. Murmuraba oraciones. Nos sentamos en una capilla lateral, ante una virgen de ojos ciegos. Y saqué el video del bolsillo, el USB que Raúl nos había dado. El fantasma del pasado. Miradlo, dije, conectándolo a un proyector portátil que Marcos había traído al improviso, pero efectivo en la penumbra. La pantalla improvisada en la pared mostró la escena, 1995. Una villa en Marbella. Padre joven y feroz ordenando a matones, acabad con él.
No puede hablar. El socio. Un contable que había descubierto los primeros fraudes, cayendo con un tiro en la nuca. Silencio sepulcral. Madre, sollozó Emilio. Dios mío. Padre se hundió. Rostro ceniciento. Era o él o nosotros. La crisis nos mataba. Javier vomitó en el suelo de mármol. Arcadas que resonaban como juicios. Tú. Nos convertiste en esto. Yo. El vengador. Sentí náuseas, mi familia. Un nido de víboras. Pero yo era su cría. Desheredarme fue tu forma de protegerme. ¿Verdad? Mantener al buen hijo limpio mientras Javier y tú os ensuciabais. Padre asintió. Roto. Sí. Pero fallé. Te perdí. El conflicto alcanzó su pico. Madre se levantó, tambaleante. Basta. Todos pecamos. Alejandro. Tu venganza nos ha unido en el infierno. Intentó huir. Pero colapsó. Sangre en la boca de hemorragia interna. Caos, ambulancias aullando por la cuesta de la Vega. Médicos gritando. En el clínico. El veredicto, metástasis. ¿Horas? Quizás días. En la sala de espera, padre y Javier se derrumbaron. Perdóname, suplicó padre, arrodillado del magnate. De rodillas. Te daré todo. Firma la paz, Javier añadió, yo falsifiqué por celos. Pero te salvé en la sierra. Somos cuates. Cuates. La palabra me quemó. Por un momento. El odio titubeó, emociones crudas. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web mezclada con amor residual. Toantin dando paso a H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Pero el C a otro no era solo emocional. Mientras esperábamos, Raúl irrumpió, allanamiento en la cabaña. Encontramos drogas. Javier, estás jodido. No, el clencitano había plantado coca para incriminarlo. Venganza por la deuda. Javier palideció. No, Ale. Ayúdame en conflicto legal, social, familiar, todo colisionaba. Decidí el twist, no delatar a padre. En cambio, usé el video para negociar con la Fiscalía de Inmunidad a cambio de confesión pública. Padre aceptó. Voz quebrada por Isabel, la rueda de prensa en la sede. Días después. Fue un circo, flechistegadores. Periodistas gritando. Emilio Ruiz confiesa homicidio y fraude. Titulares. Acciones en picada. Arrestos inminentes. Pero el verdadero L símbolo 1 EADT, mientras padre hablaba. Javier desapareció. Sospeché, había robado el original del video, planeando venderlo a la prensa rival por inmunidad. Me traicionó de nuevo. Corrí a la cabaña, donde lo encontré empacando. Hijo de puta, rugí. Pelea final, él con pistola, yo con rabia. Todo por nada, Ale. Madre muere por tu culpa. Disparó al aire, yo lo desarmé. No. Por la tuya. Llamé a Raúl. Javier arrestado por posesión y extorsión. Padre, en custodia. Confesó todo. Yo, libre pero vacío. Velé a madre en sus últimas horas. Te quiero, hijo. Perdóname. Murió al alba. Madrid despertando a un nuevo día gris. La venganza ganada. ¿Pero a qué costo? Heridas que no sanaban. Un apellido en ruinas. Madrid en agosto es un horno vacío. Con sus madrileños huyendo a la costa y dejando la ciudad a los fantasmas y los turistas despistados. Yo deambulé por sus calles como un espectro. El brazo escayolado un recordatorio de la sierra. El corazón un yermo donde el odio había quemado todo verdor. La herencia Ruiz, lo que quedaba, era mía por defecto, padre en prisión preventiva en Soto del Real. Esperando juicio por homicidio, Javier. En una celda de Carabanchel por drogas y fraude. Su futuro reducido a visitas conyugales negadas. Yo, el desheredado. Ahora era el albacea involuntario. Liquidando activos para pagar deudas y víctimas. El funeral de madre en la Almudena fue un afer sórdido, lluvia fina como lágrimas falsas.
Parientes lejanos susurrando sobre el escándalo. Periodistas acechando tras las rejas. Enterramos su ataúd de caoba junto al abuelo, bajo un cielo que parecía llorar por España entera. Isabel Ruiz, devota y madre, leyó el sacerdote, pero yo sabía la verdad devota a las mentiras, madre de monstruos. En el cementerio del este, con cipreses que susurraban secretos, toqué su lápida y susurré, lo hice por ti. Valió la pena. Elena fue mi ancla en el Eztemed. Vivíamos en un ático modesto en Chueca, lejos del lujo de Salamanca, donde el orgullo gay y las tapas baratas curaban heridas. Has ganado, Ale, decía ella, cocinando gazpacho en noches calurosas. Pero ganar era un sabor a ceniza. Las demandas civiles llegaron, viudas demandando indemnizaciones, el Estado reclamando impuestos evadidos. Vendí la mansión por una fracción, el dinero evaporándose en pagos. Marcos, ahora socio en un bufete propio, me advirtió, no te consumas. La venganza es un boomerang. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me visitaba en oleadas, sueños donde madre me reprochaba. Padre me suplicaba. Javier reía desde una celda. Escribí cartas que no envié a padre, te perdono. Pero no olvido, a Javier, sangre o no, elegiste mal. Una noche, impulsivo, visité a padre en prisión. Soto del Real, con sus muros de hormigón y guardias de ojos muertos, era el infierno burocrático de España. En la sala de visitas, separado por plexiglas, lo vi envejecido, arrugas como surcos de arrepentimiento. Hijo, croó, voz distorsionada por el interfón. He confesado todo. El socio. Merecía, pero yo no. Tú. Me liberaste. Liberado. Ironía. No por ti, respondí frío. Por justicia hablamos horas de la posguerra, cuando él robaba pan para sobrevivir, de cómo el imperio nació de sangre y se pudrió en codicia. Javier. ¿Lo ves? Asentí. Su pudre. Como tú, pero al colgar. Una grieta, compasión. El patriarca roto. Humano al fin. Javier fue peor. En Carabanchel, tatuado con moretones de peleas carcelarias, me miró con odio puro. Me salvaste una vez, traidor. Ahora, ¿vienes a regodearte? Le conté del testamento anulado, de cómo yo administraba lo poco que quedaba. Firma esto, renuncia a todo. Rasgó el papel. Prefiero pudrirme. Pero dime, ¿y Elena? ¿La follas mientras lloro? Golpe bajo. Salí furioso, pero su risa resonó, somos iguales. Ale. Vengadores. El twist final. El que cambió todo. Vino semanas después. En una carta de un notario en Sevilla. Madre. En su lecho de muerte. Había escrito un codicilo secreto, no desheredación total, sino un fideicomiso para 1010 millones, invertidos en fundaciones contra la corrupción. Para que redimas el nombre Ruiz, decía. Y un secreto, Javier no era hijo de padre. Un affair de madre en los 90, con un amante italiano. Por eso, el favoritismo, por eso, la protección ciega. El mundo giró. Mi venganza, construida sobre mentiras, se revelaba incompleta. Javier, el traidor, era un extraño, yo, el legítimo, pero manchado. Confronté a padre por teléfono, lo sabías. Silencio. Sí. Por eso lo malcrié. CULP. Lazos rotos. Pero nuevos hilos, usé el dinero para una ONG. Legado justo. Luchando fraudes familiares en España. Elena y yo nos mudamos a la costa. A un pueblo en Cádiz donde el Atlántico lava pecados. Marcos se unió, abriendo una rama del bufete. Javier, en juicio, se quebró, testificó contra padre por reducción de pena, hundiéndolo más. Padre, sentenciado a 25 años, murió en prisión de un infarto, corazón traicionado por décadas de veneno. Años después, en una playa de arena dorada,
con el sol poniente tiñendo el mar de sangre. Miré a Helena, la ahora mi esposa, con un anillo simple de plata y al hijo que crecía en su vientre. La venganza me dio libertad, le dije. Ella sonrió, pero el perdón te dio vida. España, con su historia de duelos y redenciones, me había enseñado el verdadero clímax no es la caída del enemigo, sino el renacer del vengador. Y así, en las olas que borraban huellas, quemé la última carta, la de desheredamiento, viendo cenizas disolverse en el mar. No más fuego. Solo luz.